Welcome back. We are joined today by Syed Mohammed Marandi, Bienvenido de nuevo. professor at Hoy Tehran nos acompaña University and Said a former Mohammed advisor Marandi, to Iran's profesor de la Universidad de nuclear Teherán negotiation y team. ex-asesor del So, equipo thank you very iraní much de for coming on. negociación Now, I nuclear. know the Muchas situation gracias por there venir. must be Sé que la very situación tense, allí as the debe de US ser muy appears tensa, to ya be que parece que Estados possibly Unidos podría moments estar away a solo from unos actually momentos de attacking atacar Iran. realmente a Irán. And, Esperaba que I was pudiera hoping that you aclarar could o explicar clarify cómo ve usted or esta explain situación, how you porque, see this bueno, a mí me situation, parece que because, Trump quiere llevar a to cabo me un it llamado seems that ataque de nariz sangrante Trump wants contra to Irán, deliver es what is decir, so-called un bloody ataque nose attack limitado on para Iran, bombardear a Irán, limited y attack, luego, al final essentially del día, bomb ofrecer Iran by the end of detenerse the con la day. condición de que Essentially offer Irán to no stop se it vengue. on the Sin condition that embargo, Iran doesn't también parece retaliate. muy difícil que Irán However, no responda. it also De lo seems contrario, very su difficult capacidad de for disuasión Iran no not to significaría retaliate. nada, y es Otherwise, probable it's que the los current means estadounidenses nothing, and vuelvan con the más Americans will bombardeos. likely be back for some more bombing. Indeed, this is what your foreign minister Y indicated. de hecho, He eso es lo que wrote indicó on su Twitter ministro that de Asuntos Iran's armed forces Exteriores. are prepared Escribió en Twitter with que las full Fuerzas Armadas de Irán están fingers on the preparadas, trigger, cito, con el dedo en and el they gatillo, would y que respond to responderían any a cualquier aggression, and he agresión. put any Incluso in puso bold, cualquier which en negrita, lo again, cual, maybe I'm de reading too nuevo, much into quizá it, estoy but for interpretando me was demasiado, essentially a pero caution para mí against era taking esencialmente una such advertencia contra cualquier ambitions ambición de ese or tipo about o un llamado so-called ataque bloody de nose nariz attack. sangrante. So, Sin but this embargo, nonetheless means esto that Trump significa is que more Trump boxed está in. más He acorralado. was Estaba beating his golpeándose chest. el He pecho, assembled reuniendo their esta fuerza powerful militar tan poderosa en la military región. force in the No region. obstante, dado que However, esto given probablemente sería that un this gran was error likely to be a very estratégico, big sino un strategic desastre en mistake, ciernes, not a disaster aún in podría haber reality, cierta then esperanza there de could dar be marcha some hope atrás. for reversal. De nuevo, no estoy seguro de que ese Again, sea el caso, pero me not sure if preguntaba this si would podría be the compartir case, sus but pensamientos I was sobre lo wondering que ve que if you está could share your ocurriendo thoughts ahora around what o lo you que espera. ¿Ve las cosas de see manera happening similar? or what you expect. Do you see things in a similar light? Well, thank you very much for inviting me, Glenn. It's always a Bueno, muchas gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un gran placer. Está bastante claro para los iraníes que lo que estamos viendo hoy es una extensión de la guerra de 12 días. En esa guerra, el régimen israelí y la administración Trump colaboraron para socavar a Irán y fracasaron. Los disturbios y atentados terroristas que vimos hace un par de semanas, el 8 y 9 de enero, fueron una extensión de eso. Incluso vimos cómo el secretario del Tesoro de Estados Unidos lo admitió en Davos. Se jactó de ello. Dijo que eso era diplomacia, que había sido capaz de manipular la moneda iraní y sacar a la gente a las calles. Ahora bien, cuando la gente salió a las calles fue de manera pacífica. No pasó nada. Luego, al tercer día, vimos a estos grupos muy bien entrenados, terroristas y alborotadores, en distintas ciudades y en diferentes zonas de las grandes urbes, salir a las calles y causar destrucción. Los días 8 y 9 de enero mataron a un gran número de personas, especialmente el día 8. Mataron a muchos agentes de policía, y por eso el día 9 la policía armada y las fuerzas de seguridad actuaron con gran dureza contra ellos y lo pusieron fin. Así que este fue un proyecto que acabó con la vida de unos 350 agentes de policía. También mataron a muchas personas corrientes porque querían que el número de víctimas aumentara para justificar la guerra. Y después de eso vimos, por supuesto, que los israelíes asumieron la responsabilidad. Ellos asumieron la responsabilidad con orgullo. Los medios occidentales fingen que no lo hicieron. Los llaman manifestantes pacíficos, aunque las grabaciones muestran claramente que disparaban y mataban a agentes de policía, los golpeaban hasta la muerte y así sucesivamente. Pero los israelíes, quiero decir, Pompeo, el exdirector de la CIA, dijo que los israelíes estaban allí. El Mossad emitió un comunicado diciendo que estaban implicados. Y el Canal 14 de Israel, que está cerca de Netanyahu, afirmó muy claramente que las armas introducidas en Irán causaron la muerte de cientos de agentes de policía iraníes. Así que imagina si algo así ocurriera en tu país, en Estados Unidos, lo que haría el Estado en respuesta. Así que esta campaña mediática que vimos después, desde los conservadores hasta los liberales, desde The Guardian hasta Fox News,
Desde lo peor de los neoconservadores como Levin hasta los supuestos progresistas como AOC, todos hablan de ayudar a Irán, y por supuesto sabemos lo que eso significa. Así que esto era obviamente un proyecto, una extensión de aquella guerra que fracasó. Pero lo que sí logró fue animar a Trump, o empujar a Trump, según cómo se mire, hacia una confrontación con Irán. Y por supuesto, las intenciones siguen cambiando, porque un día se trata de los manifestantes, y el propio Trump admite que ambos bandos estaban disparando. Luego está el tema del programa nuclear, que aparentemente fue destruido hace unos meses por Trump. Aniquilado, creo que fue la palabra. Y así es constantemente. Siguen hablando. Luego, Estados Unidos envía mensajes a Irán diciendo que tiene que dejar de lado su programa de misiles, que debe abandonar su apoyo a organizaciones y aliados regionales, y que, por supuesto, debe poner fin a su programa nuclear pacífico. Recibimos mensajes contradictorios por parte de Estados Unidos, pero la respuesta iraní ha sido clara. Cualquier ataque contra Irán será considerado una guerra total, y la respuesta iraní será abrumadora. Creo que Trump se ha acorralado a sí mismo, como dijiste. Es una muy buena manera de expresarlo. Trump ha llegado golpeándose el pecho y ahora o bien tiene que recular o tiene que atacar. Si ataca, la represalia será enorme y no se dirigirá solo contra las bases estadounidenses, sino contra los intereses estadounidenses en toda la región. Esas dictaduras árabes, dictaduras familiares o incluso la dictadura de Aliyev en Azerbaiyán, todas han sido cómplices. Han albergado bases estadounidenses o ayudado a los israelíes en la guerra de 12 días. Todas ellas serán exhogadas. El petróleo y el gas de la región del Golfo Pérsico se verán interrumpidos durante muchísimo tiempo. El Cáucaso, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo. Y eso, por supuesto, haría caer la economía global. Así que una guerra con Irán sería inasumible para todos y haría colapsar la economía estadounidense. Ahora bien, algunos en Estados Unidos dicen que somos energéticamente independientes. Eso no es realmente relevante, porque las empresas y corporaciones que producen petróleo y gas en Estados Unidos pueden ganar mucho dinero como resultado de que el precio del petróleo o del gas se dispare. Pero para los consumidores, las fábricas, las corporaciones, los individuos, las familias, sería catastrófico para todos ellos, porque tendrían que pagar mucho más por la energía. Y eso simplemente no es sostenible. Así que la economía estadounidense se derrumbaría. Y esto ocurriría en un momento en que la economía estadounidense ya se encuentra en una situación muy difícil, como estamos viendo con el oro y la plata y con lo que a mi parecer, y según dicen muchos, se comenta sobre el futuro de la economía. Esto solo añadiría mucho más combustible al fuego. Así que lo más inteligente que podría hacer Trump sería dar marcha atrás y poner fin a esto de forma pacífica. Quizá, como en el caso de Yemen, podría capitular pero decir que ganó, porque eso fue lo que ocurrió en la guerra con Yemen, como recordamos. Él inició la guerra, él y su secretario de guerra, como le gusta llamarse a sí mismo, atacaron y dijeron vamos a destruir a los hutíes, como los llaman, o Ansar Allah, para ser más precisos. Y al cabo de un mes declaró la victoria y se retiró, aunque en realidad había sido derrotado. Y no consiguió nada. Así que quizá Trump simplemente diga, bueno, obtuve concesiones de Irán y gané, lo cual obviamente significaría que fue derrotado. Pero sería lo más inteligente que podría hacer, o sentirá que tiene que hacer algo. Incluso un pequeño ataque, Glenn, incluso un ataque simbólico pequeño, va a provocar una respuesta muy dura. Y la razón es clara. Los iraníes no van a permitir que Estados Unidos cree un entorno en el que cada 6 meses puedan montar un evento en Irán. Pueden hacer algún tipo de acusación, provocar algún tipo de insurrección armada en alguna zona o territorio, y luego usar eso como excusa para crear otra crisis. Así que los iraníes están diciendo, lo terminamos aquí.
Bueno, no es ningún secreto que los israelíes han estado presionando con fuerza para que Estados Unidos ataque de nuevo a Irán. Por otro lado, también parece que Israel preferiría mantenerse al margen, es decir, no ser el objetivo de ninguna represalia iraní. Pero, ¿cómo cree usted? De nuevo, no representa al gobierno iraní, es un académico, que el gobierno iraní respondería, según lo que sabe. Atacarían algún objetivo estadounidense, todos los objetivos estadounidenses, Israel u otros países aliados. Porque vi, que creo que fue Arabia Saudí, anunció que no permitiría el uso de su espacio aéreo. Así que parece que esos países están viendo la gravedad de la situación y preferirían mantenerse al margen. Well, increasingly, countries like Saudi Arabia, Cada vez más, países como Arabia Saudí, Turquía y Qatar están preocupados por el régimen israelí. Y creo que incluso el gobierno turco, en el fondo, reconoce que lo que hicieron en Siria ahora les ha dejado muy vulnerables. Pero en última instancia, Glenn, tenemos que examinar algo primero y hablar de ello antes de que pueda responder a esa pregunta. Irán y el régimen israelí tuvieron una guerra de 12 días. Aunque los estadounidenses e israelíes conspiraron, se utilizaron activos regionales en el Golfo Pérsico y en Turquía, los sistemas de radar, todo Occidente estaba detrás del régimen israelí, lo apoyaron. Perdieron a pesar del ataque relámpago. Todos lo sabemos. Después de unos días, la situación cambió y los israelíes buscaban un alto el fuego, algo que es bien conocido, salvo en los círculos de propaganda. is well known, except for in propaganda circles. But even Steve Bannon has pointed this out. Pero incluso Steve Bannon ha señalado esto. Las capacidades de Irán frente al régimen israelí son mucho mayores que las del régimen israelí frente a Irán. Esa guerra de 12 días lo demostró. Las capacidades militares de Irán no están centradas en Israel, sino en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde que Estados Unidos invadió Afganistán e Irak durante el momento unipolar, rodeando a Irán, y desde que los líderes estadounidenses, incluidos Bush, Obama, Clinton y Hillary, empezaron a decir todas las opciones están sobre la mesa, y los funcionarios decían los hombres de verdad van a Teherán, Irán comenzó a prepararse para una guerra con Estados Unidos. Iran began to prepare itself for war with the United States. So most of the underground missile and drone La mayoría de las bases subterráneas de misiles y drones en Irán están equipadas con drones y misiles de corto y medio alcance, dirigidos al Golfo Pérsico, el Océano Índico, el Golfo de Omán y el otro lado del Golfo Pérsico, la península arábiga. Esa capacidad, esa aptitud, incluidas las capacidades submarinas de Irán, es mucho mayor que lo que Irán puede emplear contra el régimen israelí. Así que, si hay un ataque, Irán no solo puede cerrar el estrecho de Hormuz, sino también destruir barcos a los lados de este. It can destroy ships on both sides of the Strait of Hormuz. And it can destroy the energy assets. Y puede destruir los activos energéticos. Además de eso, sus aliados en Irak pueden paralizar el comercio de petróleo y pueden enfrentarse a Estados Unidos en Irak y en los territorios circundantes. Lo mismo ocurre con Yemen. Yemen hoy es mucho más fuerte de lo que era hace unos meses. Se han estado preparando. Pueden cerrar el Mar Rojo y cualquier exportación de petróleo y gas a través del Mar Rojo del Océano Índico. Y Azerbaiyán y Aliyev, que ayudaron a los israelíes durante la guerra de 12 días, creen que su producción de petróleo y gas puede detenerse con mucha facilidad. Así que las verdaderas capacidades de Irán se concentran en la región del Golfo Pérsico. Y son enormes. La región del Golfo Pérsico es extremadamente vulnerable. No hay nada que los estadounidenses puedan hacer para proteger sus activos allí. Todos los regímenes del Golfo Pérsico, esas dictaduras familiares, son cómplices porque albergan bases estadounidenses. Así que una guerra, sin duda, entre Irán y Estados Unidos conduciría al colapso de la economía global. Ahora bien, el régimen israelí, según lo que hemos estado escuchando, no quiere verse involucrado porque es extremadamente vulnerable. Vimos durante la guerra de 12 días que fracasaron.
Y no solo se han mejorado significativamente las capacidades de misiles de Irán, sino que también se han reforzado sus defensas aéreas, especialmente en lo que respecta a los drones. Los israelíes no han logrado ponerse al día, así que la ventaja hoy es mucho mayor para Irán que en aquel entonces. Lo que el régimen israelí y los sionistas quieren es que los estadounidenses se sacrifiquen por los israelíes. Las personas que rodean a Trump, la gente en el Congreso y en el Senado son ante todo pro-israelíes. Sacrificarán los intereses de Estados Unidos por los intereses de Israel. Así que hay una buena posibilidad de que pensar que esto sería catastrófico para Estados Unidos. En realidad lo llevan porque lo hacen por el bien de Rabin. Because they're doing it for the sake of Israel. Actually, if we go back En realidad, si volvemos al caso del asesinato del general Soleimani, esto también ocurrió. Inicialmente se suponía que el general Soleimani sería asesinado en una operación conjunta entre los israelíes y los estadounidenses. Pero en el último momento, Netanyahu se retiró. Y creo que esa fue la intención desde el principio. Los drones estadounidenses, por supuesto, despegaron desde Qatar y mataron al general Soleimani, algo que los iraníes no van a olvidar. Así que Qatar, los Emiratos y otros, Aliyev y Azerbaiyán, si Estados Unidos ataca, más les vale, ya sabes, con las maletas hechas. Pero esto, creo, fue la intención israelí desde el principio con el general Soleimani, empujar a Trump hacia una confrontación con Irán, pero sin involucrarse. Es muy posible que eso sea lo que estamos viendo hoy. No sé si Trump va a atacar, porque aunque no lo considero completamente cuerdo, tampoco creo que esté totalmente loco, pero no sé qué tipo de información le están proporcionando. Creo que quizá esperaba que si traía lo que él llama una armada, Irán se sentiría intimidado y de algún modo capitularía. No hay ninguna posibilidad en el mundo de que eso ocurra. Luego tal vez pensó que podría salirse con la suya porque envió mensajes a Irán diciendo, de acuerdo, déjame atacar, y luego podéis tener esta represalia simbólica, y todo habrá terminado. Irán dijo no vamos a jugar a ese juego, porque como dije, eso es una violación de la soberanía iraní, es un acto de guerra. Pero más importante aún, deja la puerta abierta a otra oleada de terrorismo en Irán, mientras se finge que se trata de manifestantes pacíficos. Y los medios occidentales, obedientes al poder, simplemente repetirán las tonterías que Trump y la Casa Blanca quieren que repitan. Luego tendremos una nueva ronda de ataques aéreos y así no se puede alcanzar la normalidad. Así que los iraníes están diciendo, todo se acaba aquí, o dais marcha atrás y os vais, o empezáis algo y pagáis el precio. Y creo que de cualquier modo Estados Unidos sale perdiendo. Pero si inicia un conflicto, pierde mucho más. Y creo que las cosas se pondrán muy mal. Recuerda, los iraníes conocen muy bien a Estados Unidos. Estados Unidos no comprende a Irán, simplemente no lo hace. El general Soleimani dijo una vez, somos la nación del imán Hussein. No creo que Estados Unidos entienda siquiera lo que eso significa. Pero los iraníes sí conocen a Estados Unidos. Lo vigilan. Saben que la economía en Estados Unidos va mal. Saben lo mal que le va a Trump en las encuestas. Conocen las divisiones en el país. Saben que hay un grupo radical llamado MAGA que apoyará a Trump, pase lo que pase. Aparentemente no importa lo que haya hecho Epstein, quién era su amigo, quién estaba con Epstein o quién, dentro de todo ese círculo de Epstein, estaba implicado. Cerrarán los ojos. Puedes disparar a mujeres blancas en la cara. Puedes asesinar a enfermeras que ayudaban a veteranos de guerra. Todas esas cosas de las que solía hablar MAGA, las guerras interminables y todo eso se ha dejado de lado. MAGA seguirá al líder del culto a donde quiera que vaya. Pero si el precio de la gasolina se dispara y las fábricas cierran, los primeros en perseguir a Trump con sus armas serán los mismos que decían, por cierto, que la enfermera asesinada no debería haber llevado un arma.
These same people will be seeking out Estas mismas personas irán en busca de Trump y puede que lleven sus armas consigo. Así que todos se volverán contra Trump cuando la economía caiga, porque lo verán como el responsable. Los iraníes lo entienden, y por eso su prioridad no serán unas pocas bases militares estadounidenses. Las atacarán objetivos militares. Pero cuando dicen que los intereses estadounidenses en toda la región son objetivos, están enviando un mensaje a Trump de que su presidencia llegará a su fin si inicia una guerra. that your presidency will come to an end if you start a war. I think a lot of America's regional Creo que allies, muchos de los aliados regionales de Estados Unidos reconocen que están un poco expuestos. Pero parte del problema, creo, es este cambio en el orden mundial, o al menos en la distribución del poder. Durante el momento unipolar, en la década de 1990, Estados Unidos era el único actor importante, y todo el mundo reconocía más o menos que si estabas aliado con Estados Unidos, esa era esencialmente tu única fuente de seguridad. Sí, era la única potencia central. Sin embargo, a medida que el poder global se desplaza hacia un sistema multipolar, vemos las cosas de manera muy diferente. En lugar de que una alianza con Estados Unidos sea una fuente de estabilidad, ahora vemos que Estados Unidos se está volviendo más imprudente. Now see the US becoming more reckless. I'm not sure how many countries Trump has bombed now. No estoy seguro de cuántos países ha bombardeado Trump hasta ahora, pero además, Estados Unidos está volviéndose menos capaz de defender a sus aliados, e incluso en ocasiones, bastante a menudo últimamente, se vuelve contra ellos. Y esto deja a los aliados muy expuestos. Así que, para países como Qatar u otros que han vinculado su seguridad tan estrechamente a Estados Unidos, ahora se encuentran en una posición muy incómoda. No tienen mucho tiempo para cambiar su postura. Sin embargo, a la hora de intentar evaluar la posible respuesta iraní aquí, ¿hasta qué punto trataría Irán esto como una amenaza existencial, como un indicador de cómo lucharía? I guess it's an indicator for how it would fight because Professor John Mearsheimer, Porque el profesor John Mearsheimer dijo recientemente que el objetivo de Estados Unidos en Irán sería un cambio de régimen. También señaló que no existe un régimen de reemplazo, ninguna oposición unificada a la que realmente pudieran entregar el poder. Lo que significa que lo que buscan entonces es un cambio de régimen seguido de la destrucción del país, fragmentarlo, crear esencialmente el caos y luego gobernar sobre ese caos. ¿Están este tipo de ideas influyendo en las intenciones de Irán y hasta qué punto respondería realmente a un ataque? The extent to which it would actually respond to an attack. Yes, I think for Iranians it's clear that the Sí, creo que para los iraníes está claro que el objetivo es balcanizar Irán y que el régimen israelí desea esto más que nadie. Igual que lo que han hecho con Siria durante la última década y media, han logrado destrozar y balcanizar el país. Y ahora ya no queda un verdadero centro. De hecho, una de las cosas interesantes sobre Siria, Glenn, es que hoy en día Hezbollah tiene más facilidad para rearmarse que bajo el mandato de Assad, porque con Assad cada vez era menos cooperativo. Pero ahora basta con pagar un poco de dinero y se puede hacer cualquier cosa en Siria. Así de grave es la situación. Ese es el objetivo. Y Estados Unidos no va a hacer nada que vaya en contra de los intereses de Israel. Y los disturbios y esos alborotadores en Irán eran como el ISIS. Fueron horribles. Disparaban a la gente en las calles, quemaron vivas a 15 personas, decapitaron a gente, aplastaron caras, incendiaron clínicas hospitalarias, quemaron cientos de ambulancias, camiones de bomberos, autobuses públicos y vehículos privados. Quiero decir, es extraordinario plano en tan poco tiempo. Pero los grupos que estaban detrás, los monárquicos, no tienen apoyo popular. Cuando se marcharon del país, robaron miles de millones. When they left the country, they stole billions of dollars, and now they are calling on
Y ahora están pidiendo a Estados Unidos y a los israelíes que bombardeen su propio país. ¿Alguien en su sano juicio cree que van a tener apoyo popular? ¿O el culto terrorista del MEC? Lucharon para Saddam Hussein como soldados rasos contra su propio país en los años 80. ¿Alguien cree que esos traidores van a ser populares? ¿O los grupos terroristas kurdos, los separatistas? ¿O el ISIS y los takfiríes wahhabíes en Baluchistán, los restos del ISIS? Estos fueron los grupos que participaron. ¿Alguien cree que alguno de estos grupos puede gobernar, administrar o tener algún apoyo popular? El objetivo es derribar a Irán, lo cual no va a suceder. Pero los iraníes lo saben. Pero además de eso, a lo que me refería antes, es al hecho de que Estados Unidos quiere tener esta espada colgando sobre Irán. Así que si pueden bombardear Irán, aunque sea un ataque simbólico, eso les daría la oportunidad de usar esa espada de nuevo dentro de 6 meses. Eso impediría siempre que la economía iraní se normalizara y mantendría la presión sobre los iraníes de a pie. Vimos cómo el secretario del Tesoro de Estados Unidos en Davos se jactaba de perjudicar a los iraníes comunes, de hacerles sufrir. Así que los iraníes dijeron, ya basta. Si Trump ataca, lo tomaremos como una lucha existencial y libraremos la guerra como una guerra por nuestra existencia y supervivencia. Bueno, he estado observando todo el día en las pantallas de aquí los diferentes tipos de material militar estadounidense que se están desplazando hacia la región, desde buques de guerra hasta vuelos de transporte, aviones cisterna, todo eso. Así que una vez más, Trump está generando un gran impulso, lo que hace muy difícil retirarse sin hacer algo. Ha presentado algunas exigencias que Irán podría negociar, pero el gobierno iraní ha dicho que siempre está dispuesto a sentarse y hablar, solo que no, mientras el ejército estadounidense esté allí apuntando sus armas hacia Irán. Pero también, según los medios estadounidenses, parece que el acuerdo que quiere Estados Unidos exigiría detener el enriquecimiento nuclear, lo que supondría un gran golpe económico para Irán, además de limitar los misiles balísticos de largo alcance y cortar sus lazos con aliados regionales. Eso podría dejar a Irán muy expuesto a un ataque futuro. ¿Crees que hay algo que se pueda negociar aquí, o se considera básicamente un paso previo hacia un cambio de régimen de todos modos? Es decir, ¿cómo ve el gobierno iraní la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos? Bueno, renunciar al enriquecimiento nuclear, a las capacidades de misiles o a las alianzas está totalmente fuera de cuestión. En cuanto a un acuerdo, ya tuvimos uno, el Hot-Sepoa. En realidad no estábamos satisfechos con él. Y si en algún momento en el futuro va a haber otro acuerdo, no será como ese. Tendrá que ser algo mejor para Irán. Ahora bien, no tengo ni idea de cómo Trump saldrá de la posición en la que él mismo se ha encerrado. O bien un ataque y tenemos una guerra total. Como dije, no importa qué tipo de ataque, será una guerra existencial para los iraníes. O bien declara la victoria, como hizo con Yemen. Podría haber un acuerdo para discutir un acuerdo sobre el programa nuclear, pero no un acuerdo en el que los iraníes renuncien a su soberanía o al derecho a enriquecer uranio. Hay formas creativas de hacer las cosas. Y Trump, por supuesto, puede mentir fácilmente y convencer a los seguidores de MAGA de que, ya sabes, ganó, aunque en realidad no haya conseguido nada. Esa es una posibilidad. Pero los iraníes no cuentan con ello. Los iraníes están preparados para la guerra, preparados para una guerra total. Y si hay guerra, creo que algunos de los países de la región del Golfo Pérsico dejarán de existir, al menos bajo su gestión actual. Pero es posible que Trump se retire, porque eso fue lo que hizo en Yemen. Siempre declara la victoria, incluso cuando está claro que ha tenido que dar marcha atrás, como en el caso, digamos, de la guerra comercial con China o incluso con Groenlandia.
En muchos casos, dijo una cosa y luego hizo algo bastante diferente. En el caso de Yemen, como mencioné, esto también podría ser algo parecido. Estoy seguro de que los iraníes estarían dispuestos a dejarle salir de este aprieto de una manera que le permita fingir que ha conseguido algo. Pero los iraníes no van a darle nada que viole su soberanía. Irán no es ese tipo de país. Irán no es, ya sabes, Turquía, ni Arabia Saudí, ni Egipto. Es un tipo de país diferente, ferozmente independiente, y ha resistido a Estados Unidos durante casi 5 décadas. And it's resisted the United States for almost 5 decades now. So it will continue to do so. This time round, though, Así que seguirá haciéndolo. Sin embargo, esta vez Glenn creo que va a ser decisivo. Si Estados Unidos se echa atrás por cualquier motivo y declara la victoria, puede hacerlo. Si se echa atrás, será una gran derrota después de todas estas amenazas. Pero si entra en guerra, será una tragedia para el mundo. Estados Unidos será derrotado y, por defecto, Irán ganará la guerra. Pero eso cambiará tu vida. Cambiará mi vida, cambiará la vida de la gente en el extremo sur de América Latina, en las regiones meridionales de África y en las partes orientales y occidentales de Asia. Cambiará la vida de todos, porque si hay una crisis energética, el mundo cambiará. Así que, si hoy hay alguna llamada de Washington a Teherán con una propuesta como, escucha, nos retiraremos de esto, pero tenemos que lanzar unas cuantas bombas para no perder prestigio, eso no va a ser aceptable para los iraníes. No, zero. Nothing, not at all. No, cero, nada, en absoluto. La contrarréplica de Irán será masiva, y ya lo han dicho. Lo único que se puede hacer es que Estados Unidos se retire y finja que ha conseguido algo, cuando en realidad no ha conseguido nada. Pero esa es la única opción que le queda a Trump. El resto es guerra, y no queremos guerra. Lo hemos estado diciendo, el ministro de Asuntos Exteriores lo ha dicho, otros lo han dicho. Estamos dispuestos a negociar, siempre hemos estado dispuestos a negociar, pero renunciar a cualquier parte de nuestra soberanía, o a nuestro apoyo a la causa palestina, o a nuestras capacidades de defensa, simplemente está fuera de toda cuestión. Así que Trump se ha puesto a sí mismo en una situación muy, muy peligrosa. Si hay guerra en esta región, Glenn, será mucho más trascendental para el mundo que Ucrania. Bueno, si alguien tuviera que cambiar de postura, supongo que Trump sería el presidente ideal. Es un artista del embuste, así que podría desviar la atención. Quiero decir, solo la semana pasada hablamos de invadir Venezuela, de invadir Groenlandia. Así que siempre podría desviar la atención hacia, ya sabes, anexionar Canadá o lo que sea que venga después en el menú o destruir Cuba. Así que, sí, pero es triste que la paz mundial dependa ahora de las habilidades de embuste del presidente Trump. En fin, sé que debéis de tener mucho entre manos en este momento. Gracias por dedicarme vuestro tiempo y cuidaos. Siempre es un honor, Glenn. It's always an honor, Glenn. Mantente a salvo.